¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. En esta ocasión platicaremos con el presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, Luis Alberto Villarreal García. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Marta, a ti, a alcaldes de México y a todos los que ven esta entrevista, un saludo muy afectuoso desde el corazón de México, San Miguel de Allende. Muchas gracias, alcalde. Queríamos preguntarle, en el marco de esta reactivación económica, recientemente se están dando los certificados, primero la salud, para reactivar justamente el trabajo de las industrias y el comercio. Quisiéramos saber si nos puede explicar en qué consiste este certificado. Bueno, primero debo de decir que San Miguel de Allende fue el primer municipio en anticiparse a tomar una serie de medidas desde el 14 de marzo. Desde el 14 de marzo en San Miguel de Allende se suspendieron actividades públicas, es decir, eventos religiosos, cívicos, culturales, sociales. Esto implica también la cancelación o suspensión de bodas, que es uno de los más poderosos segmentos de la economía municipal. San Miguel es uno de los 5 destinos en América de bodas más importante y uno de los principales 20 en el mundo. Tenemos prácticamente más de 1000 bodas al año en el destino turístico. Somos un destino cultural. Se cerraron y se suspendieron todos los eventos públicos culturales. Se tomaron medidas como la suspensión de clases junto con el gobierno del estado en todos los grados escolares, desde preescolar hasta licenciatura y posgrados. Y por supuesto también se cancelaron de la mano del Obispado de Celaya todas las celebraciones religiosas. Tomamos también una serie de medidas para la sanitización de los espacios públicos, del transporte público, el uso obligatorio de cubrebocas, en fin, nos anticipamos, tomamos medida y esto arroja que al día de hoy hemos tenido a lo lapso de prácticamente más de 80 días 25 contagios acumulados por el caso de COVID-19 y de estos 25 contagios acumulados hasta el día de hoy hay 12 en activo. Falleció una persona que contaron en San Miguel de Allende, pero en realidad se trató de una persona que vino del estado de Guerrero, llegó a nuestro municipio el 23 de mayo, 3 días después de que arrendó un inmueble en el municipio para quedarse aquí a vivir, empezó a tener un padecimiento crónico que lo llevó a que se hospitalizara en la vecina ciudad de Celaya y lamentablemente el pasado domingo 31 de mayo, es decir, 8 días después de que llegó a San Miguel de Allende, perdió la vida. Así que hasta el día de hoy vamos bien porque hemos hecho bien las cosas y lo que hemos establecido es una certificación de establecimientos para que esta reapertura, este reinicio de actividades, primero de la economía en lo local, porque debo decir con toda claridad, el destino turístico permanece cerrado, el reinicio de actividades parcial, segura y paulatina es estrictamente para reactivar la economía local. La hemos establecido en 4 fases. Hoy estamos en la fase 0. Esta fase 0 ya permite la reapertura de un 30% en mercados públicos, pero también permite con horario restringido al 50% la reapertura de restaurantes, bares y en un horario hasta las 9:30 de la noche. De manera que para poder reabrir a partir del pasado lunes 1 de junio, los establecimientos tuvieron que pasar una serie de protocolos que aprobó el ayuntamiento por unanimidad para poder tener esta certificación de primero la salud, o en inglés
Health First. Estamos también trabajando de la mano con el gobierno del estado de Guanajuato para que certifiquemos estos establecimientos con Guanajuato Saludable, y estamos trabajando también para que podamos tener una certificación, pero ya como destino turístico, que sería la primera certificación de un destino sin playa del continente americano, que sería la certificación de la WTTC, que es justamente la que el estado de Quintana Roo y particularmente Cancún, Cozumel, Playa del Carmen e Isla Mujeres están a punto de obtener. Y eso nos da mucho gusto porque habla de que los destinos turísticos de México tenemos esa calidad, ese compromiso, esa solidaridad con nuestra población, pero también con quienes desean visitarnos. De manera que vamos en este proceso de reinicio, esta primera semana de fase 0, y estamos teniendo estas certificaciones en donde implica la certificación del Seguro Social para el trabajo, que implica la certificación de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Guanajuato y de algunas autoridades en el ámbito municipal. Hemos creado una agencia municipal certificadora para este efecto, en aras de que las certificaciones sean objetivas, transparentes y de que no pueda haber bajo ninguna circunstancia corrupción. Si tú vas a poder reiniciar y vas a tener un engomado de primero la salud, tenemos que cerciorarnos que efectivamente se cumpla a cabalidad con todos estos protocolos, porque de no hacerlo así, Marta, estaríamos haciendo una simulación, pero una simulación que incluso puede caer en un delito en el que tú estés señalando a los trabajadores de la industria turística, pero también a los visitantes, que ir a un establecimiento certificado implica una serie de normas y de garantías sanitarias que evitan la propagación del COVID-19. Si esas normas y protocolos no se cumplen a cabalidad, lo que estás es poniendo en riesgo a las personas, y eso, por supuesto, está penado en el Código Penal del Estado de Guanajuato. Son delitos contra la salud y contra la vida de las personas. Claro que sí. ¿Nos puede dar algún ejemplo de estos requisitos o normas que deben de cumplir los comercios para obtener el certificado? Mira, básicamente, en resumen, son una serie de manuales de manejo y de funcionamiento que tiene que tener el establecimiento, basadas estos planes de manejo en prácticamente 3 segmentos. El primero es cómo vas a recibir toda tu proveeduría. O sea, cómo vas a sanitizar en el caso de un restaurante los alimentos, etcétera, ¿no? Segunda parte es el manejo y el funcionamiento del propio establecimiento. La cocina, los sanitarios, la barra, la recepción, el manejo de los propios meseros, el lavado de los trastes, cómo va a ser tu menú. Nosotros estamos señalando que solamente puede haber 2 tipos de menús, o a través de un código QR o a través de menús desechables, para evitar este asunto de los menús o de las cartas que tendrías que estar sanitizando, y que basta con que un mesero lo haga mal para que puedas poner o incrementar los riesgos de la propagación del virus. Este plan de manejo de cómo debe de trabajar el propio establecimiento implica, por ejemplo, muchos de los trabajadores en todos los destinos turísticos del mundo, no es privativo San Miguel de Allende, pues llegan a su lugar de trabajo en transporte público. Tuvieron contacto con más personas. ¿Cómo vamos a hacer para que ese trabajador de la industria turística se sanitice antes de iniciar sus labores y antes de tener contacto con el público? Nos estamos proponiendo que haya una sanitización de la persona, que los uniformes que utilizan en la industria turística estén ya
en el propio establecimiento, que el propio propietario del establecimiento se encargue de manera diaria enviarlos a la lavandería para que no tengan contacto con personas y que haya un espacio, el que sea, donde se puedan cambiar los trabajadores de la industria turística. Y el tercer segmento tiene que ver con el plan de manejo y de medidas sanitarias ya para el cliente. El tapete antibacterial antes de ingresar al inmueble, por supuesto, la sana distancia en la mesa, las mesas a sana distancia, el gel antibacterial prácticamente todas partes, desde el propio mostrador hasta baños, mesas, pasillos, de manera que haya una constante sanitización y medidas de higiene. Y por supuesto, en el propio ingreso estamos hablando de la temperatura corporal del cliente, de la sanitización de la ropa del cliente, no solamente de los zapatos, que ya dijimos a través del tapete, para que quien ingrese pueda tener, tengamos claridad de que no tiene ningún padecimiento parecido a los que tiene el COVID-19. Y finalmente, una bitácora en donde el establecimiento deberá poner el nombre y el teléfono de contacto de todos los clientes, en el caso de un restaurante, de los comensales, para que podamos tener esta información que nos permita que en algún brote del COVID-19 podamos contactar a esta persona, decirle que hubo alguien que se contagió en el establecimiento y que ese día del posible contagio él y el resto de sus compañías estuvieron ahí para que tomen las medidas necesarias y para que la propia autoridad sanitaria pueda hacer los confinamientos y los cercos correspondientes. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que contiene las medidas y los protocolos para esta reactivación. Pero insisto, es hasta la cuarta fase en San Miguel de Allende que reactivaremos el turismo. Las primeras tres fases básicamente se refieren a la reactivación de la industria y de la economía local. Ya hablábamos de mercados, de comercios, de restaurantes, de lucherías, de taquerías en la fase 0, que es en la que estamos. En la fase 1 hablamos de cines al 30%, teatros al 30%, bibliotecas públicas al 30%, iglesias y centros de culto al 10%, centros de congregación de personas, es decir, por ejemplo, los grupos de Alcohólicos Anónimos, por poner un ejemplo, con un máximo de 10 personas, todos, por supuesto, con bitácora y todos, por supuesto, con un horario en donde cada determinado tiempo puedan ir ingresando 10 personas y saliendo las 10 que estaban para que no haya hacinamiento y aglomeramiento. Una fase 2 en donde ya se permite la apertura de centros deportivos, de gimnasios privados, obviamente con una serie de protocolos y de medidas de salud y por supuesto en unos porcentajes menores, la hotelería y la última fase que ya es la activación de la economía de manera habitual, en donde ya podremos abrir bares, cantinas, centros nocturnos, centros botaneros, bailes, eventos públicos, bodas, incluso casa de renta y hospedaje de alojamiento temporal a través de las distintas plataformas digitales. Esto es como tenemos en este momento el destino. Y yo aprovecho la oportunidad, Marta, para invitar a quienes nos ven a través de Alcaldes a que una vez que estemos en la fase 3, en algunas semanas, quizás meses, nos vuelvan a visitar. Que sepan que los sanmiguelenses nos estamos preparando y estamos preparando la ciudad para que cuando ese día llegue podamos recorrer nuestras plazas, nuestros edificios públicos, nuestros eventos culturales,
darnos un abrazo y recibirlos con el corazón y los brazos abiertos de par en par. Pero por hoy el destino turístico está cerrado. Ok, claro que sí, alcalde. Regresando a lo de la agencia municipal certificadora, ellos van a hacer como visitas, bueno, no diarias, pero sí constantes a los comercios para verificar que sí estén cumpliendo con las Por normas. supuesto, además de los requisitos para poder tener la certificación, también hay sanciones para quienes incumplen una vez certificados con estos requisitos y con estas medidas extremas sanitarias para la salud de las personas y la seguridad. Es decir, el trámite para certificarte es en línea. Una vez que tú cumplimentas todos tus manuales, demuestras haber tomado esta certificación del Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, viene ya una inspección por parte de la Autoridad Sanitaria Estatal y de Protección Civil Municipal. Revisan que efectivamente toda esta documentación que en línea tú llenaste sea correcta, que efectivamente no sea una simulación, y en ese momento tienes una certificación. En cualquier momento, la autoridad correspondiente puede llegar a hacer una visita y de no encontrar el cumplimiento de estos protocolos y de esta certificación, no solamente pierdes la certificación, sino vienen las multas y las sanciones y la clausura. Porque en esta parte, Marta, y no es que uno quiera tener mano dura o no tener sensibilidad, pero en esta parte no podemos correr riesgos, porque lo que pone uno en riesgo es la vida y la salud de las personas. Y también en el caso de un destino turístico ponemos en riesgo el prestigio de un destino turístico. Y a los sanmiguelenses, como a los habitantes de otros grandes destinos turísticos en el mundo, nos ha costado polvo, sudor y lágrimas tener lo que hoy tenemos, tener el prestigio que tenemos, ganar premios internacionales de revistas como Travel and Leisure y Condé Nast, que en los últimos 4 años nos han siempre distinguido con reconocimientos muy importantes. Hemos sido 2 años la mejor ciudad del mundo para visitar, la mejor ciudad del mundo para visitar, de acuerdo a Travel and Leisure. Tenemos también 2 segundos lugares y de acuerdo a Condé Nast somos la pequeña ciudad más bonita del mundo. También hemos ganado premios como destinos, como el mejor destino gastronómico o de bodas o por nuestra hotelería. Es decir, la verdad es que estos reconocimientos que tenemos ganados a pulso forman parte de el valor que implica un destino como este, y esto genera inversión y sobre todo empleos bien remunerados para nuestra gente. Sé que la gente en los destinos turísticos la está pasando mal, tienen nuestra solidaridad y también nuestro compromiso, que una vez que podamos tener a nivel federal semáforo en verde y a nivel municipal estar en la fase 3, nos pondremos de pie. Tenemos ya una estrategia para esa reactivación y para que muy pronto podamos tener nuestros hoteles, nuestros restaurantes, nuestras plazas públicas, nuestros museos, nuestros centros culturales, nuestras galerías con gente, de manera que se genere empleo y buenos salarios para nuestra gente. Hasta el día de hoy los daños han sido incalculables y desastrosos en esta industria a nivel mundial. Claro, justamente le queríamos preguntar cómo se están preparando ustedes en el municipio para reforzar los ingresos propios, que también es muy importante. La verdad es que San Miguel de Allende tiene algunos años haciendo muy bien las cosas. Yo pondría un ejemplo. Regularmente las entidades estatales dependen en un 88% de las participaciones federales. Es decir, sus recursos propios no rebasan el 12%, la mayoría de los estados. Y la mayoría de los municipios no rebasa el 15%. San Miguel de Allende en recursos propios tiene un 42%. Es decir, el 42% del presupuesto de egresos anual del municipio son recursos propios. Tenemos una buena recaudación de predial, tenemos una
buena recaudación de la traslación de dominio. Este año somos pioneros en la contribución de impacto urbano, que son estos ingresos fiscales que fortalecen las finanzas de municipios en Estados Unidos, en Europa, y en el caso de América Latina lo tienen algunos municipios de Chile y de Colombia. Nosotros somos el primero. El impacto urbano nos va a permitir llegar a rebasar prácticamente el umbral del 50% de los recursos de egresos del municipio, de manera que tenemos finanzas sólidas. Y si a esto, por ejemplo, le sumamos que el año pasado, en el primer año de este gobierno, que tengo el privilegio y la grave responsabilidad de encabezar, llevamos a cabo la sustitución de todas las luminarias de vapor de sodio para que hoy tengamos un municipio 100% LED, comprometido con el medio ambiente, mejor iluminado, pero también comprometido con las finanzas públicas. ¿A qué me refiero? Que hoy tenemos una red de alumbrado público de más de 18,000 luminarias, todas en LED, en la cabecera municipal y en las 540 comunidades rurales de nuestro territorio municipal. ¿Esto qué nos ha permitido? Esto nos ha permitido que a partir del mes de enero del 2020, en vez de estar pagando como lo hacíamos en el 2019, recibos de alumbrado público de alrededor de 800,000 y hasta de 1,000,000 de pesos mensual, hoy traemos entre enero, febrero, marzo y abril un promedio de 750,000 pesos, pero de saldo a favor. Ya no solamente no pagamos, sino estamos recibiendo porque somos superavitarios en materia de energía eléctrica, y este tipo de ahorros, este tipo de políticas públicas inteligentes y modernas también están generando ingresos propios. Si a eso le sumamos también que reconvertimos toda la planta vehicular de la administración pública municipal, incluyendo los organismos descentralizados de la administración pública municipal, y los convertimos de gasolina a gas, esto también nos ha permitido un ahorro en combustible de más del 42%, que se dice rápido, pero que en la suma total anual es un dineral. Esos son recursos que nos permiten poder estar haciendo obras de infraestructura, poder mejorar nuestros servicios públicos en el municipio, tener las obras de infraestructura más importantes de las últimas décadas de San Miguel de Allende, teniendo un presupuesto de 1,000,000,000 de pesos de egresos total, incluyendo participaciones estatales y federales ordinarias en los recursos propios. En San Miguel de Allende, este año, entre las obras que hemos arrancado y las que estamos por arrancar, habrá básicamente más de 1,600 millones de pesos de obra pública. Y así es como vamos a reactivar la economía. Porque la historia consigna que los países después de crisis tan tremendas, y así pasó después de la Segunda Guerra Mundial, se levantan a través de básicamente de dos actividades. Una es la inversión pública y otra es el consumo de lo local. Y esa es la apuesta del municipio. Por eso hoy en la fase 0 le estamos apostando al fortalecimiento de la industria local, del consumo de lo local, para empezar a mover la economía. Y esto nos va a permitir ponernos de pie, estoy seguro, y en eso estamos, con un gran compromiso por amor a San Miguel, y sabiendo que San Miguel de Allende no nos pertenece a los sanmiguelenses, que es desde el 2008 Patrimonio Cultural de la Humanidad, de acuerdo a la UNESCO. Muy bien, y bueno, se estima que del 13 de junio al 4 de julio en Guanajuato será como el pico más alto de contagios. ¿El municipio se mantendrá hasta julio en fase 0, podríamos decir? ¿O cómo va a ser esta? Pues yo espero que este reinicio de actividades sea efectivamente ordenado y seguro. Tengo confianza en la población sanmiguelense. Han tenido un gran compromiso,
han sido extremadamente solidarios. Yo sé que el futuro nos lo va a pagar a los sanmiguelenses con creces. Vamos a cosechar este esfuerzo, este sacrificio que todos hemos hecho en este municipio para cumplir con las medidas que la autoridad sanitaria nos ha instruido. Y por supuesto que yo espero que funcione para que no regresemos el semáforo en rojo, que podamos mantener esta fase cero y que esta fase cero, una vez que pase, si es que es en estos días que la autoridad ha señalado del 13 de junio al 4 de julio, si esto así es, pues una vez que eso pase, podremos tener fechas más claras para seguir de manera paulatina reiniciando actividades en otros segmentos del turismo municipal. Pero en honor a la verdad, Marta, sería poco responsable y quizás hasta mentiroso en dar fechas porque tenemos que ir viendo cuál es el comportamiento del virus a nivel nacional. Depende también no solamente de lo que pasa en Guanajuato, Marta, sino de cómo se va haciendo el tratamiento en otras ciudades, particularmente en esas ciudades que son el origen de los que nos visitan. Porque hoy tenemos también en los accesos a nuestra cabecera municipal filtros sanitarios. Así que pues yo le pido una disculpa a quienes desean venir a San Miguel de Allende, porque se van a encontrar colas de 40 y 50 minutos. Si no tienes una reservación o alguna actividad esencial a qué ingresar a la ciudad, lo más probable es pues que te digamos que pues no hay nada que hacer en la ciudad. Y lo siguiente es que si no pasas la medida sanitaria, si no traes los cubrebocas, si no traes el gel antibacterial personal y si no tienes la temperatura que debes de tener, pues tampoco podrás ingresar al municipio porque lo que no queremos, y esa es la complejidad de la actividad turística en el mundo, y así lo marca la comunidad médica y científica, la complejidad es la movilidad del virus. De nada sirve que en un destino o en una ciudad estén haciendo bien las cosas si viene alguien de fuera, de una ciudad donde no se han hecho bien las cosas y te importa el virus y te genera un brote masivo que pone en riesgo a la población y que pone en caos al sector médico y de salud pública. De manera que no tenemos fecha, vamos viendo cómo, en resumen, va avanzando y cómo se va comportando el virus. Y una vez que tengamos mayor claridad y que los científicos y los expertos en materia sanitaria nos vayan dando sus puntos de vista, ir tomando con pies de plomo estas decisiones. Quisiéramos que fuera más rápido, sí, hay ya mucho ánimo por volver a reabrir el destino, por volver a atender con calidad y con calidez a quienes nos visitan, pero como decía Napoleón, despacio que llevo prisa, porque lo que no queremos es dar un paso o una salida en falso, que ponga en riesgo la salud y la vida de las personas, que nos vuelva a echar para atrás, que tengamos que padecer lo que hoy estamos padeciendo, reiniciar el confinamiento, sería terrible y perder el prestigio que bien ganado tiene esta ciudad. Muy bien, alcalde. Pues finalmente me gustaría que, bueno, hacer un llamado a los ciudadanos a que colaboren para hacer esta reactivación lo más pronto posible, ¿no? Pues hacerle un llamado a todas las y los mexicanos. Yo sé que somos un gran país, sé que somos un país solidario, por eso de pronto extraña cuando este es el único país en donde se agrede y se golpea al personal médico que son quienes están al frente de esta batalla cuidando nuestras vidas y exponiendo las suyas. Pero sé también que a lo largo de la historia este país ha podido resistir y se ha podido poner de pie. Pero hoy estamos ante el mayor reto que hayamos conocido la actual generación. Y a la actual generación, Marta, me refiero no a los que nacimos en cierto año. Me refiero a los que hoy, gracias a Dios, estamos vivos. El que acaba de nacer en este país y el que sea el
que tenga más edad. Nadie habíamos vivido una circunstancia de esto. El mundo no será igual después del COVID-19 hasta en tanto no haya una vacuna. Esto obliga a estar más concentrados, a ser más comprometidos, a ser más solidarios, a pensar en los demás, a ser más generosos, a ser más tolerantes, a valorar lo que tenemos, nuestras propiedades, nuestro empleo, nuestro patrimonio, pero sobre todo nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, el valor de la naturaleza, el valor del barrio o de la ciudad donde vivimos. Ojalá que esta pandemia nos permita ser mejores, porque estoy cierto que todos juntos en México saldremos adelante y que San Miguel de Allende seguirá poniendo su grano de arena para que Guanajuato siga siendo la grandeza de México. Yo te agradezco a ti y alcaldes de México esta oportunidad de platicar, y ya habrá tiempo de recibirlos como ustedes se lo merecen en este destino turístico número 1 que es el corazón de México, San Miguel de Allende, San Miguel de la gente. Claro que sí, alcalde. Pues yo le agradezco mucho el tiempo de la entrevista y si nos permite seguiremos al pendiente de lo que pasa en el municipio. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Quédate en casa.